entonces capítulo 13 de Romanos, versículo 11, 12, 13, 14, aunque estaremos solo meditando hacia el versículo 14 en la parte A. Dice así la palabra: y eso, conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Sabiendo esa verdad, hay cosas que debemos, que nos corresponden a nosotros hacer. Dice, sabiendo esa verdad de que la noche está avanzada y que se acerca el día del Señor, entonces nosotros debemos desechar las obras de las tinieblas. Ya eso trabajamos hace 2 semanas. Y luego dice, vistamos las armas de la luz, que fue el tema que nos ocupó la semana pasada. Y al vestir las armas de la luz, entonces podemos andar como de día. Y esas son las características: la honestidad del día produce que nosotros no vivamos en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias. Y la otra recomendación que está dada para estos tiempos que están tan cerca es lo que dice el versículo 14. Usted puede leer en voz alta el versículo 14 conmigo, a la 1, 3, 1, 2, 3. Si lo vestidos del Señor Jesucristo y no el ejemplo a seguir. Y lo que nos está diciendo la palabra es: vístanse del Señor Jesucristo. Para poder estar listos para el día de su pronta venida, nosotros debemos estar vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa expresión, vestidos del Señor Jesucristo, es un llamado a estar permanentemente listos, permanentemente identificados, permanentemente enfocados en lo que es la vida de Cristo para nosotros. ¿Quién es importante para los cristianos? Cristo. Si no, no tendría sentido llamarnos cristianos. Si la vida de Cristo no es ajena, si la vida de Cristo es ajena a nosotros, no tendría sentido que nosotros nos llamáramos cristianos. Nosotros debemos tener como foco de nuestro día a día la vida de Cristo. Y por eso hay la expresión: vístanse del Señor Jesucristo. Y antes de avanzar, quiero que tomemos en cuenta que la expresión o la orden es vestidos del Señor Jesucristo. Y cuando escuchamos la palabra Señor, inmediatamente viene sobre nosotros que el Señor tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad y tiene que ver con la expresión de un rey, de alguien que está sobre nosotros. Nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Que no se nos olvide nunca. A veces solo queremos la gracia que nos dé la salvación y que nos quite el peso y la culpa, pero no vamos a la verdad de que quien nos salvó, Él se entrona y se sienta en el lugar que le pertenece, porque el Señor nos salvó, el Señor nos compró por medio de su sangre preciosa. Y aquí lo que está diciendo es: vístanse del señorío de Dios, vístanse o identifíquense de esa dirección perfecta y eterna de nuestro Señor. Y luego dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Y Jesucristo encarna la salvación, pero también encarna la realidad de la unción y el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos entonces entender que nosotros hemos sido llamados también a vivir bajo la alianza del Espíritu Santo. Jesucristo nuestro Señor fue a la cruz por nosotros y por medio de Él nosotros podemos ser salvos. Pero la unción que estuvo en Cristo Jesús también ha sellado nuestros corazones para la eternidad. Y por eso el llamado que nos vistamos, nosotros los que hemos conocido la gracia del Señor, no vivimos de cualquier manera, vivimos para agradar a aquel que nos tomó para Él. Vivimos para agradar a nuestro Señor. Muy bien, así que quiero hablarles hoy de ese modelo de vestir. Es Cristo. Cristo es el que nos da la identidad y nos da el sello que nos garantiza que somos de Él por medio de su Espíritu. Vayamos a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y vamos a mirar cuál es el modelo. ¿Cuál es el modelo de esa vestimenta de Cristo? Normalmente nosotros, unos visten sport, otros visten un poco más casual, otros visten un poco más formal, y de acuerdo a las situaciones, ocasiones y circunstancias, tenemos algunos códigos de vestuario, ¿cierto? No iremos nunca a un espacio campestre de tacones, porque no es como el lugar, ¿cierto? No iríamos a un gimnasio con zapatillas, con tacones tampoco, con corbata, obviamente. Pero de acuerdo a cada lugar, cada
atuendos. Los muchachos no van al colegio, sino con su uniforme que los identifica, ¿cierto? Que son parte. Bueno, en el reino de los cielos, los hijos de Dios se visten de Jesucristo. Los hijos de Dios tienen la identidad y están vestidos y cubiertos de Cristo. Quiero hablarles de cuál es el modelo. Tal vez algunos dirían, pues porque somos hijos de Dios, nosotros tenemos que vestirnos como príncipes. Porque somos hijos de Dios, nosotros debemos estar en una u otra condición de mejoras o de prioridades o de estatus. Bueno, vamos a mirar cuál es el modelo de Cristo de acuerdo a la palabra del Señor. Podemos leer juntos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Miremos cuál es el modelo de Cristo. Y por favor, necesitamos abrazar ese modelo. No es el modelo de nosotros, es el modelo de Cristo. Miremos juntos, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo es el primer indicativo del modelo de Cristo? Despojarse de sí mismo. Entonces, si pudiéramos decir, el estilo o la forma o el modelo del estilo del Señor es que nos despojemos de nosotros mismos. Es lo primero que le marca el vestirse de Cristo, despojarnos de nosotros mismos. ¿Qué significa despojarnos de nosotros mismos? Tal vez lo que dijo el apóstol Pablo: en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Se despojó de sí mismo y ahora él dice: ya yo no vivo en mí, sino que ahora Cristo vive en mí. Muy bien, eso está interesante, ¿cierto? Ese es el modelo, despojarnos de nosotros mismos, despojo de Dios. Sigamos. Dice: tomando forma de siervo. No es forma de príncipe, no es forma de hijo consentido, no es forma de reinita o de rey, no. Dice la palabra que el modelo de Cristo es de siervo, tomando forma de siervo. Dice: hecho semejante a los hombres. Sigamos. Y estando en la condición de hombre, ¿cuál es la expresión de estando en condición de hombre? Dice: se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Hermanos, ahora antes de empezar estábamos hablando con mi esposo lo importante que es entender que necesitamos ser humillados. Salmo 119, versículo 71, hermano Mila, si me lo puede regalar, por favor. Salmo 119, versículo 71. Dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Y al conversar, nos dábamos a la conclusión de que todos creemos que no somos orgullosos, que no somos soberbios. Todos somos lo más humilde. Pero una de las situaciones por lo que nos cuesta tanto obedecer, aprender y vivir vestidos de Cristo es que no humillamos nuestro corazón. Y por eso en el capítulo que estamos leyendo otra vez, por favor, mi hermano William, Filipenses capítulo 2, yo creo que vamos por el 7. Vamos ya por el 8, versículo 8. Y dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si tuviéramos que describir el modelo de Cristo, del vestido de Cristo, es un modelo de despojo del yo, tomando forma de siervo, humillándonos hasta la obediencia. Ese es el diseño, ese es el modelo, ese es el tipo de vestimenta que la palabra nos está diciendo que es necesario que nos vistamos. Como decía el versículo 14, dice: sino vestidos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se vistió de despojo. El Señor Jesucristo se vistió de siervo. El Señor Jesucristo se vistió de humillación. Y el Señor Jesucristo se vistió de obediencia. ¿Cuántos queremos vestirnos de lo mismo? Es necesario. No es ni siquiera una opción. Es que necesitamos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Ustedes tienen calor? Amén. Es posible que vayamos afuera. Yo estoy aquí un poco derritiendo. Gracias. Muy bien, mis amados. Este es el modelo. Este es el diseño. Y lo importante es que hoy podamos entender y establecer que no se pueden usar dos clases de vestidos. No. Es el vestido de nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo si desean. Estas son las dos opciones que tienen. No. De manera muy detallada y específica, el versículo 14 está diciendo: vestidos del Señor Jesucristo. No hay forma
de que los que son cristianos tengan doble identidad. Solo podemos tener una identidad. Y esa identidad se confirma día a día vistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo. Día a día, el atuendo nuestro es ese que honra el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Es interesante saber que es necesario que para cuando se acerque el día, todos nosotros estemos vestidos de Cristo. Hace tiempo les compartí una palabra y estábamos sobre la parábola del padre que invita a la boda. Y hay uno que ingresa pero no está vestido. No está vestido a curva. Hermanos, eso es exactamente la verdad de no estar vestido de Cristo. De no estar vestido de Cristo. Y para poder estar listos para el día del Señor necesitamos vestir de Cristo. ¿Para cuándo necesitamos vestirnos de Cristo? Para allá. Para allá. No podemos decir, bueno, cuando ya veamos que de verdad se están cumpliendo las últimas profecías, porque ya el camino ha avanzado muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo. Hay muchos detalles en la escatología que ya se dieron en cumplimiento. Y solo quedan algunos detalles específicos. No podemos pretender que en el último minuto, como les compartía la semana pasada, un muchacho que nos traía, él les decía a mi hijo, yo tengo fe que en el último minuto Dios me va a permitir arrepentir. En el último minuto yo voy a poder. El problema es que nadie sabe. Nadie sabe. Bueno, nosotros debemos vestirnos de Cristo ya, porque en cualquier día, en cualquier momento somos llamados a su presencia, o Él viene, o Él vuelve por nosotros. Amados, entonces si hay un modelo, vamos a tratar de revisar por lo menos 3 aspectos en los que nosotros debemos identificarnos como vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Vestir de Cristo ciertamente tiene evidencias físicas externas, pero no lo es todo. No lo es. Porque la misma palabra dice que nuestro adorno, nuestro atavío, sea el ¿qué? El interno, en el caso de nosotras las mujeres. El interno, ese que honra a Dios, ese que da testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Ciertamente hay cosas que en nuestro exterior manifiestan que Cristo vive en nosotros. Hay muchos que pueden tener la Biblia debajo del brazo y no estar vestidos de Cristo. Muchos que pueden venir a la iglesia cada 8 días, pero no están vestidos de Cristo. Amén. Hay muchos que se bautizan y hacen todos los discipulados de la iglesia, pero no están vestidos de Cristo. Hay muchos que vienen en las 4 paredes del templo, se acomodan algo de vestimenta, pero apenas salen, ya no tienen vestido de Cristo. Amados, es cosa seria y muy determinante que nosotros hoy entendamos que lo que la palabra nos está diciendo no es que parezcamos vestidos de Cristo, es que seamos vestidos de Cristo. No es que tengamos algunos rasgos de la vida cristiana, es que el poder del Evangelio transforme nuestra vida y nos dé la imagen y la semejanza de Cristo Jesús evidente en nuestro andar y en nuestro caminar diariamente. Siendo así clara la situación para todos nosotros, necesitamos entender que necesitamos vestirnos de su carácter, del carácter de Cristo, de su forma, de su esencia misma. Y para el griego, mis amados, la palabra carácter se escribe carácter o carácter, y es exactamente una marca o un grabado que distingue a algo. No solo, mi amado, es simples expresiones o manifestaciones morales, porque muchos están estacionados en algunos hábitos o algunas expresiones morales relativamente sanas, y pareciera que eso es suficiente, pero lo que la palabra nos está demarcando exactamente es que hay una verdad de la presencia del Espíritu Santo de Dios en el que se viste de Cristo, y lo primero que es impactado es su interior, es su carácter. En el sentido espiritual, mis amados, la imagen misma de Cristo debe estar grabada en la vida de los que han creído. Esa es la evidencia de que sí hemos creído, que esa vida esté grabada en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo decía, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Por eso es que es necesario entender que vestirnos de Cristo impacta también nuestro carácter de una manera especial. El carácter, mi amado, es exactamente la manifestación de la firmeza y de la excelencia interna que se manifiesta en nuestra cotidianidad.
No es algo que solo se revela en momentos eventuales, es algo que camina con nosotros en el día a día, en el minuto a minuto, en las circunstancias, en la casa, cuando tenemos conflictos en el hogar con los hijos, con el esposo, cuando tenemos que resolver situaciones reales. Bueno, allá se refleja exactamente qué tanta marca hay en nuestro corazón de la persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Mis amados, ¿cómo entonces vestirnos del carácter de Cristo? ¿Cómo poder tener en nosotros esa marca de nuestro Señor? Bueno, el carácter se forma en medio de un corazón íntegro, en medio de un corazón que sabe resistir y soportar las pruebas necesarias para la vida y que se enfoca siempre, siempre, su mirada está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Siempre así es la forma de que nosotros podemos caminar y avanzar en el Señor. Quien está vestido de Cristo experimenta crecimiento, desarrollo y madurez. Quien está vestido de Cristo puede experimentar crecimiento espiritual, puede experimentar madurez espiritual. Y eso nos habla mucho de Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. No es posible que alguien que está vestido de Cristo no crezca o no madure espiritualmente. No es posible que alguien que haya tomado la imagen de Cristo, las marcas de Cristo en su carácter, no tenga evidencia. Dice que nosotros debemos crecer, ir en aumento en este proceso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sigamos. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué hacemos cuando seguimos la verdad en amor? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermanos, el que se viste de Cristo sí o sí crece en todo lo que es Cristo Jesús. En Él está fundamentado todo el anhelo, las fuerzas, el deseo. Y todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con nosotros. Y todo lo que tenga que ver con nosotros tiene que ver con Cristo. Porque nosotros hemos sido llamados a crecer y a madurar en la fe. Juan capítulo 3, versículo 30. Dice que es necesario, esto lo dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Amados, en la vida real del cristiano, llegamos a Cristo, y en lo que llegamos a Cristo, su poder salvador, el poder de su evangelio, opera en nosotros transformación, y esa transformación se evidencia porque ya nosotros menguamos en nuestros impulsos, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, y se evidencia que ahora el que está tomando, el que ha tomado el control de nuestra vida es Jesucristo, pero solo se ve cuando estamos vestidos de Él. ¿Qué pasa cuando hay alguien que llega, conoce al Señor, pertenece a una iglesia, a una congregación, pero pasan los años y los años y los años y es el mismo que llegó hace 20 años en medio de la congregación? ¿Qué es lo que me está sucediendo? No hay crecimiento. Y yo puedo decirle con certeza, mi amado, que ese tuvo la experiencia, pero no logró entender que necesitaba vestirse de Cristo como lo mandan las Escrituras. Porque es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Por eso la palabra nos habla que el que hurtaba ya no hurta más, que el que peleaba ya no pelea más, que el que hacía o usaba palabras soeces o incorrectas ya no las practica, que el que vivía airado, lleno de odio y resentimiento ya no debe vivir en la misma manera, porque ya en Cristo somos nuevas criaturas. Y el que es nueva criatura pues evidencia un proceso de transformación o de cambio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigamos o sigáis sus pisadas. Hermano, no nos llamó el Señor para que sigamos iguales. No nos rescató el Señor para que volviéramos a la misma condición. El Señor nos llamó, el Señor nos rescató y nos ha dado ejemplo de un carácter lleno del Espíritu para que ahora nosotros sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, hablando de Cristo. Y en cuanto le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que comentaba la causa al que juzga justamente. Mis amados, este carácter se desarrolla en la vida del cristiano a través de la fe, a través del conocimiento de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo, en lo que nos
corresponde a nosotros. Ciertamente estamos todavía en esta tierra y vamos a tener que enfrentar situaciones día a día. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu para vivir conforme a lo que es el carácter de Cristo Jesús, tomando decisiones como las tomaría Cristo. Qué bueno sería que nosotros nos pudiésemos dar el segundo o el minuto, Catalina, para que en el colegio, cuando tú tengas que decir algo o decidir algo, tú dijeras: ¿cómo lo harías tú, mi Cristo? ¿Qué dirías tú en esta situación? Sería lo ideal. Todos nosotros pudiéramos entender que nosotros portamos la identidad de Cristo, y si portamos la identidad de Cristo, pues lo lógico es que nosotros vivamos y nos conduzcamos como Él lo haría en su momento y como lo hizo en su cotidianidad sobre la tierra. Amados, quien es vestido de Cristo, quien se ha vestido de Cristo, lleva las marcas de Cristo sobre su vida. Quien de Cristo se viste, lleva sus marcas siempre. Por eso, de alguna manera, yo siempre me enfoco, por lo menos en un ejemplo que nos quedó muy claro. Pedro, ¿cómo andaba? En aquellos días, en aquel día que el Señor Jesucristo estaba enfrentando su momento ya hacia la crucifixión. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Pedro estaba vestido de Cristo? ¿Ustedes qué opinan? Pero Pedro tenía algunos rasgos. Tenía algunos rasgos que de alguna manera lo identificaban. ¿Qué le pasó a Pedro aquel día? ¿Cómo estaba Pedro aquel día? Y me hace reflexionar mucho, mis amados, porque el vestido de Cristo debe ser una decisión de día a día. Hoy me he visto de Cristo, pero mañana también me vuelvo a vestir de Cristo. Ahorita en el día estuve vestido de Cristo, pero voy a hacer las diligencias y en la noche debo seguir vestida de Cristo. El problema es que nosotros a veces descuidamos esa realidad. Cristo debe ser real en todos los momentos de nuestra vida y de nuestro día a día. Cristo debe estar con nosotros en el trabajo, en nuestro tiempo de descanso, en nuestro tiempo de compartir. Nosotros no podemos descuidarnos. El que es de Cristo no puede desligarse de Cristo en ninguna de los escenarios de su vida. Mira el que tiene a su lado, viste un carácter del carácter de Cristo. Fiel, firme, determinado. Cristo no pecó y Él asumió en su humanidad 100% lo que a ustedes le ha dolido, lo que a mí me ha dolido. Me llama mucho la atención porque la palabra registra que ciertamente Él llevó todos nuestros dolores. Y cuando está hablando de los dolores, yo me imagino que no está hablando solo de los dolores físicos, sino de todas nuestras contradicciones internas. Bueno, Cristo las llevó todas sobre Él. Y sin embargo, mis amados, dice la palabra que no abrió su boca. ¿Qué era lo que tenía Cristo? Un carácter que gobernado por el Espíritu Santo. Un carácter guiado por la palabra que del Padre él había recibido. Un carácter guiado y moldeado de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis amados, muchos de nosotros experimentamos los bajonazos que experimentamos porque no nos hemos vestido del carácter de Cristo. Porque nos resistimos. Porque eso de despojarnos a nosotros mismos es casi que un no. Eso de tomar lugar de siervo, ¿cómo se nos ocurre? En medio de este tiempo donde nadie debe tomar una posición menos que otro. Eso de humillarnos, no, imposible. Pero el carácter de Cristo tenía estas marcas profundas. Era que él había aprendido a despojarse de sí mismo. Hermanos, Cristo dejó su trono de gloria. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos de dejar su casa, la comodidad de su cama, para irse a dormir en una habitación donde no hay cama y le toca el piso. ¿Cuántos cambiarían? Voy a decir un secreto. Yo procuro, si tengo que ir a hacer algo, trabajar, fuera de la ciudad, todo lo que sea, yo procuro volver lo antes posible. Porque para mí no hay mejor cama que mi cama. Casi siempre me dicen, pero ¿por qué tienes que llegar a esta hora y llegar a la... Si yo llego a la 1 de la mañana, a mí no me parece bien. Yo puedo llegar y a mi casa, pero sentir que ya me acosté en mi cama. Porque nadie está dispuesto a despojarse de sí. Empezando por algo tan sencillo. Puede ser en un hotel con una muy buena cama, pero yo prefiero venir a dormir en mi cama, que me parece mejor que la de cualquier otro. Mi Señor, su Señor y su Salvador, se despojó de su trono perfecto de gloria
Y lo hizo para venir a tomar la condición de hombre, muy baja. Dejándolo todo, Él lo hizo por amor al Padre, por amor de su nombre y para cumplir el propósito que estaba establecido. Mis amados, ¿será que nos falta vestirnos de carácter de Cristo? Amén. Nos falta. Y lo que nos está diciendo la Escritura es: vístanse del Señor Jesucristo. Yo no sé si hay algunas cosas de su vida que usted no ha querido arreglar, que usted no ha querido poner en orden para poder caminar con el Señor. El Señor les dice a ustedes y a mí: vístanse del carácter de mi Hijo. Vístanse del carácter, un carácter firme, un carácter determinado, un carácter que habla de qué es prioridad para Él. Cuando Él estaba en su padecimiento, ¿qué dijo Él? Está abatida mi alma. Y no de cualquier manera. Pero Él volvió a decir que Él solo se complacía en hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Nosotros necesitamos caminar en esa verdad, donde Dios sea superior para nosotros a todas las cosas de este mundo y aún a las ideas que de pronto podamos tener. Es necesario que nos vistamos del carácter de Cristo. Es necesario que lo hagamos. Lo debemos hacer ahora. Cuando Cristo venga, ya no habrá tiempo. Es ahora que estamos todavía. Lo segundo de lo que debemos vestirnos es de su mente. De su mente. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. De su mente. Si bien su carácter, su estructura, si bien la firmeza, la excelencia interna de Cristo debe estar en nosotros, también nosotros debemos vestirnos de su mente. De su mente. La mente es un lugar bastante determinante para nuestra vida. Mucha gente no puede funcionar en el mundo porque le gana la guerra que tiene permanentemente en su mente. Dice la palabra del Señor aquí, todos leemos a la voz de 3, 1, 2, 3. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién estudia? Pero nosotros, se dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi amado, necesitamos vestirnos de la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, mis amados, es responder coherentemente al entorno y circunstancias de manera espiritual, evaluando todo desde la perspectiva eterna. Nosotros no podemos vivir como si fuéramos ciudadanos de este mundo. Nosotros tenemos que vivir como ciudadanos del cielo en este mundo. No olvidando, como cantamos en la canción. Me gusta reflexionar en lo que cantamos. Dice: mi reino no es de aquí. Mi tesoro está en ti. Bueno, eso hay que vivirlo. Y solo se puede vivir vestidos de Cristo. Si no nos vestimos de Cristo, eso es una expresión muy hueca y muy vacía. Si usted y yo estamos vestidos de Cristo, estamos diciendo ciertamente los ojos nuestros están puestos en lo eterno, no en lo transitorio de este mundo. Obviamente, mientras estemos en esta tierra, desayunamos, almorzamos y cenamos. Nos bañamos, nos preparamos y caminamos en el día a día. Pero no podemos perder de nuestro foco que nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Voy a decirle algo. Cuando Cristo llegó a la tierra, no se dejó envolver de las cosas de este mundo y no se extravió del propósito. ¿Acaso Él se le salió de control que Él venía a cumplir un propósito espiritual en la tierra? No. Él se mantuvo en esta tierra. Dice la palabra que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero nunca Cristo en su mente perdió de vista lo que era el foco de su atención o su misión. Mis amados, nosotros debemos vestirnos de la mente de Cristo. Aunque estemos en esta tierra, no podemos olvidar que lo que tenemos por delante es una eternidad con el Señor. Y por eso, en nuestra cotidianidad debemos andar exactamente en nuestra eternidad. Cuando perdemos de vista la eternidad, entonces vestirnos de Cristo no es una necesidad. Cuando nuestra mente está desconectada de la verdad de la eternidad, ¿para qué? ¿Para qué Cristo? ¿Para qué Cristo? Porque lo que le da sentido a nuestra eternidad es exactamente Cristo Jesús, habitando en nuestros corazones. ¿Usted sabe por qué la gente no piensa? El que no tiene Cristo en el corazón, él no está pensando en hacia dónde me estoy dirigiendo a la eternidad. Le da lo mismo, lo uno que lo otro, porque él no tiene la esperanza eterna. Pero el que está vestido de
Cristo sabe que no hay cosa más importante que prepararse para el encuentro con el Señor. No hay cosa más importante para él. Mis amados, Romanos exactamente, en el capítulo 8, versículos 5 y 6, dice que no todos tienen la mente de Cristo. Que hay unos que sus pensamientos, vamos a leer, dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? ¿Piensan en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero lo ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amados, es necesario que tengamos, que nos vistamos de la mente de Cristo. El que no está vestido de la mente de Cristo piensa en las cosas pasajeras, en las cosas que lo llevarán a la destrucción, pero el que está ubicado y centrado en Cristo Jesús pensará en las cosas espirituales. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24 es parte de lo que sucede cuando nosotros estamos vestidos de Cristo. Sucede algo que es la renovación en el espíritu de nuestra mente. Versículo 24 dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quien tiene la mente de Cristo, quien se ha vestido de Cristo, entonces se renueva su mente y también se viste del hombre nuevo, según Dios, en justicia, santidad y verdad. La renovación, mis amados, es un proceso constante. Su mente debe estar renovada hoy. Y mañana al levantarse, usted tiene que vestirse de Cristo como yo debo vestirme de Cristo y permitir que la mente sea renovada. ¿Qué es lo que renueva nuestra mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En Romanos 12, versículo 2 exactamente también habla de la verdad, de la renovación de la mente con un propósito. También el propósito anterior es que caminemos en verdad, en santidad y en justicia. Ahora, en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 12, miren lo que dice. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren conocer cuál es la voluntad de Dios? Hermano, la voluntad de Dios podemos conocerla cuando nos vestimos de Cristo, cuando nuestra mente es vestida con la mente de Cristo. No podemos conocer la voluntad de Dios ajenos de Dios. No podemos conocer la voluntad de Dios si no estamos renovados en nuestra mente. No podemos caminar en la voluntad de Dios si nosotros no vamos día a día a la fuente renovadora. ¿Quién es la fuente renovadora? Cristo. Por eso hay que vestirnos de quién. Todo se trata de quién, de Cristo. Nosotros y Cristo no somos nada. Por eso la expresión en Juan capítulo 15 acerca de que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Nuestro carácter no se forma y nuestra mente no se renueva. No se puede renovar apartado del Señor. Filipenses 4:8. El que renueva la mente constantemente conoce también la voluntad de Dios y ocupa su tiempo, sus pensamientos en lo que es agradable al Señor. Dice la palabra, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esta pensad. ¿Será que simplemente se nos da a nosotros, sin tener la mente de Cristo, poder ejecutar esa forma de pensamiento? No, hermanos. El que produce en nosotros verdaderamente un pensamiento justo, agradable, limpio, es exactamente la manifestación de Cristo en nuestra vida. Quien de Cristo se viste, su perspectiva y enfoque es exactamente el estar en la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, los que están vestidos de Cristo saben que no se pertenecen a sí mismos, sino que le pertenecen a Cristo Jesús. Amados, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Nosotros fuimos comprados por Cristo Jesús para que ya no vivamos para nosotros, sino para que vivamos para Él. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, queda claro que Él no nos sacó del reino de las tinieblas, no nos sacó de la ley del pecado para que nosotros vivamos nuestra misma forma de vida. Nosotros debemos entender, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El que es de Cristo tiene la mente de Cristo, se viste de la mente de Cristo. No es correcto. Por eso la palabra recomienda una y otra vez que nosotros ya no practiquemos
lleno, ya no vivamos como el viejo hombre, en vanas conversaciones, uso de palabrería, la malicia, el engaño. En lugar de todo esto, el apóstol recomienda que hablemos verdad los unos con los otros, que nos mantengamos lejos de toda práctica que contamina todo nuestro ser. Necesitamos entonces vestir nuestro carácter del carácter de Cristo. Y necesitamos vestir nuestra mente de la mente de Cristo. Y también necesitamos vestirnos de sus virtudes. Es la tercera parte de lo que hace el estar vestido de Cristo. Las virtudes. ¿Qué son las virtudes? ¿Cómo pudiéramos decir que las virtudes son qué en la vida de una persona? ¿A qué me quiera decir? Valores, cosas buenas, cualidades. Bueno, a la luz de la palabra, las virtudes son exactamente la manifestación del fruto de un carácter a la imagen de Cristo y de una mente renovada como la mente de Cristo. Esas dos cosas en el orden de Dios, en la forma de Cristo, producirán las virtudes, el fruto apacible, el fruto de justicia y el fruto de paz. En otras palabras, es exactamente el resultado que debe existir en alguien que está vestido de Cristo. Seremos hechos a imagen y semejanza de Él. Si nuestra vestimenta es la vestimenta de Cristo, nuestro proceder y el fruto de nuestra vida exactamente hablará de la obra de Cristo en nosotros. Y pudiéramos hablar de las virtudes. El versículo que está en 1 de Pedro, creo que dice: mas ustedes son mi pueblo, ¿cierto? El pueblo santo, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué nos escoge y Él nos llama? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y diremos cuáles son las virtudes de ese Cristo. Y si nosotros portamos su vestimenta sobre nosotros, obviamente estas virtudes tienen que ser el resultado de nuestro carácter procesado y de nuestra mente renovada también. Miren lo que nos dice Filipenses 2:8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados, no hay obediencia sin humillación. No hay obediencia sin que nosotros rindamos nuestra voluntad, sin que nosotros nos entreguemos en la totalidad a la soberanía y al señorío de Dios. Una de las virtudes poderosas de Cristo en la tierra fue su obediencia total al Padre. No desacató ninguna de las órdenes o ninguno de las demandas del Padre. Él llevó sobre él todo el peso de la culpa. Así estaba el plan. Así estaba el plan. Así estaba el plan, que todo el peso de la ira del Padre caería sobre él. Y él se sometió hasta allá. Necesitamos entender, mis amados, que si nosotros nos vestimos de Cristo, y si el carácter de Cristo en nosotros y la mente de Cristo, debe procesarse en nosotros una obediencia total a nuestro Señor. Ya leímos que el salmista dijo que bueno me fue ser humillado para poder aprender tus estatutos. Otro de las grandes virtudes que encontramos es exactamente la santidad. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy, hermano. Esa virtud de la santidad está para los que se visten de nuestro Señor Jesucristo. Esa virtud es posible. A veces creemos, y creo que ha sido un tema donde hoy día la mayoría de predicadores patinan y son pero tan escasos en la profundidad que pareciera que ese versículo está como equivocado. Pero la palabra describe que el que ha muerto con Cristo ha resucitado a una vida nueva. Y es posible, hermano, es posible poder satisfacer la demanda del Señor. El que se viste de Cristo puede satisfacer las demandas del Padre. No hay una discriminación para decir que esto es imposible. Yo he escuchado y me aterroriza, porque si un predicador es capaz de invalidar
invalidar algo tan profundo como es la realidad de estos versículos. Vamos a leer versículo 15 y versículo 16. Dice, sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Saben que las implicaciones de nuestro carácter y de nuestra mente que no haya sido transformada o renovada por el poder del Evangelio, pues no nos podrán dar pie para poder vivir santamente en toda nuestra manera de vivir? Pero el que ha sido transformado en su carácter y ha sido renovado en su mente, caminará día a día guiado por el Espíritu Santo, que es el que produce, que es el que santifica, que es el que conduce a la persona para que viva en santidad. Así que, mis amados, no hay manera de esquivar esta verdad. El Señor todo lo tenía, el Padre todo lo tenía preparado, y por eso no nos dejó a nuestra suerte, sino que vino, Cristo murió, pero no nos dejó solos, sino que nos dejó al Espíritu Santo de Dios, que nos conduce, y podemos vivir santos en toda nuestra manera de vivir. Sí es posible, mis amados. Y ni siquiera lo debemos ver como posible. Es una urgencia, es una necesidad. Es algo que no podemos despreciar ni estimar. Es algo que no podemos dejar como por allí en el rincón para no generarnos un conflicto, porque el conflicto se produce entre nuestra humanidad caída, entre nuestra carnalidad y la verdad de no querer vestirnos del Señor. Ese es el tema. Ese es el tema, el no querer vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Porque es que para vestirnos de nuestro Señor Jesucristo necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Cobra sentido, mis amados, este versículo por el que empezamos. Solo el que se despoja a sí mismo logra vivir vestido de Cristo. Si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Porque si Cristo en forma de hombre se despojó de Él mismo, entregó su voluntad, entregó sus deseos, entregó sus apetitos, entregó todo lo que humanamente experimentamos nosotros, el detalle es que no queremos despojarnos de nosotros mismos. Ese es el gran obstáculo que tenemos. Y si no nos podemos despojar de nosotros mismos, pues no podemos tomar forma de siervo. Y si no podemos despojarnos de nosotros mismos, no podemos ir a humillarnos para poder entender y obedecer la palabra. Y no podemos caminar con el Señor. Y nuestro carácter será un carácter tal y cual nosotros queremos, mas no la voluntad del Señor. Y no podremos tener la mente de Cristo. Tendremos nuestra mente limitada y contrariada todo el tiempo. La palabra también nos habla de que nuestro Señor Jesucristo fue el modelo de humildad. Mateo capítulo 11, versículo 29. Podemos leer a la 3. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Hermanos, si nosotros entendiéramos que el descanso para nosotros está en ser humildes y mansos, nos evitaríamos muchas cosas. Porque hay conflictos en la casa con facilidad. ¿Qué es lo que falta? Que todos sean muros, que todos vivamos riendo. ¿Saben por qué hay conflicto en nuestras casas y en nuestro entorno? Porque nos falta ser ¿qué? Mansos y humildes de corazón. Pero es que la mansedumbre y la humildad no la podemos recoger sin vestirnos de Cristo. El vestirnos de Cristo produce en nosotros la manifestación del fruto del Espíritu, y entonces esa manifestación trae sobre nosotros una verdadera mansedumbre, una verdadera humildad y un verdadero dominio propio para poder vivir. Pasar por algo la ofensa. Eso dice la palabra del Señor, que es algo el que pasa por algo la ofensa. Pero no podemos hacerlo porque ¿qué? No nos hemos despojado de nosotros mismos. Porque no queremos ser los siervos. Porque no queremos humillarnos. Y mucho menos obedecer. Entonces necesitamos entender, mis amados, que cuando nos vestimos de Cristo, su carácter transforma nuestro carácter. Y su mente se entrona en nuestra mente. Y las dos cosas, renovadas y procesadas, producirán esas virtudes dentro de nosotros. Hay algunos que dicen, y no me voy a proponer a no contestar, y aguanto. Bueno, eso le funciona por los aguantes que tengan. Pero apenas ya se le acabe el aguante número 2 o 3.
No, ya me ha faltado 3 cosas. Él llega el momento y ¿qué hace? ¿Le sirvió de algo haberse apartado el 1, el 2 y el 3? No, porque la explosión fue ¿qué? Monumental. Entonces, finalmente, esa no es la forma. ¿Cuál es la forma? Que el carácter sea transformado, que la mente sea renovada, para que se instalen en nuestro corazón las virtudes reales, que son la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y así sucesivamente muchas más virtudes: el servicio, la sabiduría del carácter de Cristo. Una y otra vez, Cristo supo salir adelante en medio de las trampas. Cuando le trajeron y le dijeron, ¿qué hacemos? ¿A quién le tributamos? Y él que dijo, fácil, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando le dijeron que él debía hacer en algunas demás circunstancias, él nunca se extravió de lo correcto, de lo que estaba determinado, porque era que sabio en extremo. Mis amados, nos faltará sabiduría para vivir esta vida, mucha sabiduría. Y eso solo viene cuando las virtudes de nuestro Señor se instalan en nuestro corazón al estar vestidos de Él. ¿Por qué vestirnos del Señor Jesucristo? ¿Por qué? No sé si usted debe preguntándose aquí, ¿por qué debo vestirme del Señor? Mis amados, porque en la medida que nosotros nos vistamos de nuestro Señor, el pecar será para nosotros muy incómodo y muy doloroso. En la medida que nosotros estemos vestidos del Señor, entonces nosotros aborreceremos el pecado, entonces nosotros nos despojaremos de toda obra de las tinieblas, entonces nosotros tendremos la contundencia para rechazar lo que no conviene, porque el que de Cristo se viste, el pecar le es muy incómodo y doloroso. Por eso es que no es recomendable estar vestido de nosotros, porque entre más vestido de nosotros estamos, más cómodos nos sentimos en medio del pecado. Pero cuando nos vestimos de Cristo, entonces el pecar es muy incómodo y muy doloroso. Y vino a mi mente exactamente, aunque no tiene una relación de pecaminosidad, pero sí tiene una relación de el vestirse de Cristo. En la vida de David, en los tiempos de Primera de Samuel capítulo 17, cuando David fue al campo de batalla a llevarle unos presentes a sus hermanos por pedido de su padre, él se encontró que estaba allí el gigante Goliat demandando de alguien que viniera a enfrentarlo. Y si quieren vamos a ir rápidamente a Primera de Samuel capítulo 17, más o menos hasta el versículo, más o menos hasta el 40. ¿Sí? Ok, versículo 38. Versículo 38. Dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. En este caso, ¿qué vestiduras estaba poniéndose David encima? Las vestiduras de un hombre, las vestiduras de un rey, las vestiduras de un guerrero, porque Saúl era un guerrero también. La vestidura de alguien que había enfrentado algunos combates y que había sido victorioso de alguna forma. Pero David, cuando se paró y dijo, yo voy a enfrentar a ese hombre, hasta ahí, ¿qué era lo que él vestía, lo que él portaba? Él portaba la presencia de Dios. Él se había enfrentado al oso y al león, pero con la ayuda de quién? De Dios, porque él lo dijo de manera clara. Él dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Hasta ahí, ¿cuál era la vestimenta de David? La de su Dios, la de Jehová. Pero en este momento, cuando él decide enfrentar al gigante, entonces le ponen otra vestimenta y él se da cuenta y se siente incómodo y se siente que no va a poder y se siente que así no va a alcanzar la victoria. Ciertamente es así para nosotros. Mis amados, en el momento él se despojó de todo eso. ¿Y qué hizo David? Pues se enfrentó al gigante y miren cómo le habló al gigante: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, echaré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
de Cristo Jesús en su vida. Es diferente, mis amados. Es diferente cuando usted quiere vestirse de usted mismo, cuando usted quiere vestirse de las estrategias propias del ser humano. Lo mejor es que nos vistamos del nombre de Dios. Lo mejor es que nosotros echemos mano de quien nos ha dado la victoria una y otra y otra y otra vez. Lo mejor es que nosotros nos vistamos de eso. Me gusta mucho meditar en cómo las expresiones de David mostraban un carácter que forjado. Él no se amedrentó. David tenía un carácter transformado en medio del campo donde él tenía que enfrentarse a los peligros. Allí David era de un carácter firme y determinado. Yo me voy a enfrentar a ese gigante. Pero también cómo tenía su mente, cómo era la mente de David, cuáles eran las expresiones, cuáles eran los pensamientos de David. De que él no estaba, él no iba a ir a la batalla solo, sino que iba a ir ¿quién? El Dios de los escuadrones de Israel. ¿Cuál era su pensamiento? ¿Cuál era la forma como David veía las circunstancias o las dificultades? Con una mente renovada. Y finalmente, un carácter procesado, una mente renovada, le dio a él las virtudes necesarias para tomar lugar y enfrentar al gigante, a enfrentar al enemigo. Valiente, esforzado, fiel, determinado. Ese fue el orden que se puede ver en la vida de David. Hermanos, nosotros los cristianos no podemos enfrentar las batallas de la vida vestidos de nosotros mismos. Hacerlo es fracasar. Hacerlo es fracasar totalmente. Nosotros necesitamos saber que solo vestidos de Cristo podemos tener victoria contra la carne, el mundo y Satanás mismo. Por eso la orden en esta palabra es: vístanse del Señor Jesucristo. No se atrevan a salir a la batalla sin estar vestidos adecuadamente. No se atrevan a ir a enfrentar el día, el mundo que les corresponde, sin ir vestidos de Cristo. Esa es la orden. Si nosotros no entendemos, entonces vamos a estar batallando con todo y muy seguramente no vamos a poder permanecer firmes. No podemos, hermano, seguir caminando como si nosotros nos perteneciéramos a nosotros mismos. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted ha sido comprado por Cristo Jesús? Entonces, vístase de Cristo, mi amado. Si somos de su propiedad, si hemos sido comprados por Él, necesitamos vestirnos de Él. No se cansen. Vestirnos de Él, mis amados, es una elección que debemos hacer diariamente. Como conclusión, mis amados, si nosotros no nos vestimos del Señor, nos vamos a vestir de nosotros mismos. Usted podrá decir: es que yo he orado, y es que yo he ayunado, y es que yo, bueno, usted está vestido de usted. Y pues eso no garantiza nada. No garantiza nada, porque es que necesitamos vestirnos del Señor Jesucristo. Exactamente, primera de Juan capítulo 2, versículos 5 y 6. Y con esto ya cerramos. ¿De qué están vestidos de hoy? ¿Cómo enfrentó la batalla de este día? ¿Vestido de qué? ¿De usted o de Cristo? ¿Cómo le salió hoy? Necesitamos entender que si hasta aquí nosotros no nos hemos vestido de Dios o de Cristo, necesitamos cambiar nuestra forma de vestir. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Sigamos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, si no podemos andar como Él anduvo, vestidos de nosotros mismos. Necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Necesitamos tomar forma de siervos. Necesitamos humillarnos y obedecer. Solo así podemos andar como Él anduvo. Póngase en pie, por favor, amado. Es necesario que con más diligencia, mis amados, nosotros determinemos vivir verdaderamente en Cristo. Vivir en Cristo es morir a nosotros mismos. Vivir en Cristo es someter nuestra voluntad a Él. Vivir en Cristo de verdad es darle el lugar de Señor. Hay una reclamación del Señor donde Él dice en su palabra: ustedes me dicen Señor, Señor, pero no me obedecen. No solo es decir Señor, sí, no, eres mi Señor, Cristo es mi Señor. No, es que de verdad eres Él.
entronado en nuestro corazón. Que el lugar de nuestro interior sea transformado por el poder del Evangelio. Hermano, examínese. ¿Cómo está su crecimiento y su desarrollo? Si usted es el mismo por 20 años y no ha habido nada de crecimiento. Si han pasado los años y en lugar de usted estar más fortalecido, viene como ahí empujado. Si en lugar de usted avanzar y traer a otros, usted necesita que otros lo traigan. Necesitamos revisar esto, porque esto hace parte de saber de qué estoy vestido yo hasta hoy. Y quiero animarles, y quiero impulsarles en el amor de mi Señor a que tome decisiones. No estamos en tiempos para jugar, estamos en tiempos para avanzar, para crecer, para afirmarnos, para esforzarnos, como dijo la palabra hace unos días, y actuar. Esforzarnos y actuar. Yo les veo valientes. Yo les veo en el nombre de mi Señor Jesucristo lo suficientemente capaces en Cristo para avanzar y para hacer lo que el Señor desea de cada uno de ustedes. Por favor, vístase de Cristo. No ande más desprovisto. El Señor está al alcance de todos. Amado Dios,